Hola a todos, mi nombre es Andrés, soy manager en IT Services en la empresa KPMG. Dentro del departamento mi función es gestionar proyectos de Business Intelligence en colaboración con las funciones principales de la compañía, auditores, asesores, abogados y servicios corporativos. ¿En qué consiste mi trabajo? Mi trabajo consiste en la gestión de proyectos, como he comentado, Business Intelligence, con las siglas BI, o en español, proyectos de inteligencia de negocio, que son aquellas prácticas, herramientas o métodos que las empresas suelen utilizar para observar, analizar y, sobre todo, comprender todos los datos que tienen relación con su modelo de negocio u organización. En este caso, el BI consiste en el análisis de los datos históricos, es decir, que han pasado, los actuales y las posibles predicciones que vengan de ellos. Todo esto con el propósito de ¿qué? De mejorar las decisiones y, por lo tanto, ser siempre más competitivos y rentables como empresa. Hoy en día, las compañías tienen a su alcance cantidades inimaginables de datos, los cuales algunos pueden venir dentro de la propia compañía o incluso obtenerse desde fuentes externas. Pero la pregunta es, ¿qué hacen con los datos? ¿Obtienen algún beneficio de ellos? ¿Se consideran para la toma de decisiones? En uno de los eventos, de los múltiples eventos a los que he asistido, había una frase en inglés que aparecía por por todos los carteles, etcétera, que me llamó mucho la atención, que decía "Bring your data to life", que significa haz que tus datos cobren vida. Porque un dato como tal no sabes si es bueno o malo o regular. ¿Hasta qué? Hasta que no lo pones en un contexto. Por ejemplo, si yo os digo, en el mes de febrero tienes 5.000 clientes en tu cartera. Aparentemente suena muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo 5.000 clientes, eso me va a dar mucho dinerito, voy a tener beneficios, etcétera. Pero si te digo, en el mes de febrero del año pasado tenías 8.000, es decir, has perdido en un año 3.000 clientes. ¿A que ahora no suena tan bien? En este caso hemos hecho eso, hemos hecho que ese dato cobre vida dentro de un contexto. ¿Para qué? Para tener una visión mucho más acertada de lo que realmente está pasando. Bien, pues es sencillo, pero realmente es lo que hago yo en este tipo de proyectos. He puesto un ejemplo muy básico, pero son dispares, o sea, hay infinidad de ellos. En algunos proyectos entramos en una fase muy temprana donde necesitan ayuda desde la extracción de la información para el transporte y la carga de datos en almacenes de información. Se denominan ETLs, yo creo que alguno a lo mejor incluso ha escuchado ese acrónimo. Luego también estamos en el modelado de datos para la limpieza de los mismos y luego también en el diseño de informes y dashboards que sobre todo entregan valor al cliente final y les ayuda en la toma de decisiones para saber qué es lo que está pasando, por qué está pasando y realmente qué hay que cambiar para que pase otra serie de circunstancias que estamos buscando. Pero en otros proyectos también llegamos en fases muy avanzadas, donde ya vienen equipos de científicos de datos y lo único que necesitan es disponer de la arquitectura adecuada para compartir todos sus algoritmos y trabajar y dar sentido a la información, ¿vale? O a lo mejor necesitan algún tipo de asesoramiento por parte nuestra. También solemos montar lo denominado los laboratorios, donde investigamos las nuevas características que van surgiendo en el mercado. En esos laboratorios aplicamos lo que se denomina el brainstorming, que es la lluvia de ideas, que es realmente juntarse, comentar, cada uno aportar las ideas, lo que ha visto en un video tutorial de YouTube o cualquier cosa, y a partir de ahí salen muchas ideas y muchos caminos para investigar y sobre todo desarrollar pruebas de concepto que luego se convierten en proyectos reales. En mi caso, todos los proyectos suelen ser multidisciplinares. ¿Qué quiere decir esto? No solo quedan en mi área de BI, sino que necesitan estrecha colaboración con otras, tanto dentro de IT como de fuera. Por ejemplo, DBAs, especialistas en base de datos, sistemas, desarrolladores, ERPs, comunicaciones, gente de negocio, abogados, etcétera. Por eso, la relación con las personas es fundamental para el éxito de todos los proyectos. Cuando yo estaba cursando mis estudios, yo lo que tenía claro es que a mí me gustaban los números, las cuentas, las operaciones, los resultados, las estadísticas. ¿Y por qué? A mí, por ejemplo, todas estas asignaturas siempre me han costado muy poco aprobarlas, es decir, no tenía que invertir tanto tiempo como me pasaba en otras. Entonces, siempre lo he visto como retos. Como anécdota, yo me acuerdo que nuestro profesor de matemáticas lo que hacía es que realmente nos daba los resultados por cada ejercicio. Con lo cual, cuando tú entregabas el examen, sabías exactamente qué nota tenías, porque si tu desarrollo coincidía con el resultado que te habían ofrecido, el éxito estaba garantizado.
De ahí que a día de hoy todavía el cuadre de datos, el cuadre de números, para mí, digamos, sea lo que me satisface dentro del día a día. Las decisiones que han ido orientando mi carrera profesional pues han ido apareciendo a lo largo del tiempo a través de diferentes experiencias que realmente han ido elaborando una personalidad mía y unas habilidades que a día de hoy son las que puedo plasmar en mi actual profesión y sobre todo seguir aprendiendo, porque esto es un día a día. Por ejemplo, combiné mis estudios con un trabajo en un almacén de un ministerio. Cuando acabé los 5 años, continué mi experiencia laboral siendo administrativo en esa misma empresa que me colocó como mozo y también fui coordinador de servicios en ministerios y productoras de televisión. En esta época, la relación con los trabajadores fue fundamental. ¿Por qué? Porque yo los coordinaba junto con los clientes, pero finalmente eran ellos los que ejecutaban los trabajos. Para mí fue fundamental aprender a colaborar, coordinar y crear relaciones de confianza entre nosotros, ¿vale? Porque realmente yo no estaba ahí en primera línea de batalla, como se suele decir. Mientras trabajaba administrativo, también hice un curso de 1 año de programación informática que me hizo dar un salto diferente. ¿Por qué? Porque empecé a trabajar ya como programador de aplicaciones en una empresa de software. Y esto me dio una amplia experiencia tecnológica de cómo realmente funcionan los programas que normalmente utilizamos en el día a día. También trabajé como profesor de informática, dando clases de programación, ofimática y también de diseño. Aquí realmente lo disfruté, porque impartí más de 5.000 horas de formación y la verdad es que a mí me congratula el poder enseñar y que la gente aprenda cosas que a lo mejor yo puedo ofrecerles. Sobre todo, aquí aprendí a hacerme entender y a ser muy claro en mis explicaciones. Luego, colaboré activamente también en la gestión integral de una pequeña empresa de unos amigos, combinando mi experiencia que tenía en la informática junto con el tema de la administración, como os estoy contando. Y esto me sirvió para tener una visión transversal de lo que es un negocio, desde el principio hasta el final, porque aquí participé en el departamento de marketing, en el departamento de contabilidad, en el departamento de finanzas, en el departamento de cobros, en el departamento de branding, de todos. O sea, realmente aquí es cuando toqué todos los palos, realmente lo que es montar una empresa desde cero y hacer que evolucione. En cuanto a mis estudios, bueno, pues empecé estudiando los 5 años de formación profesional, que por aquel entonces estaba muy demandado. ¿Y por qué opté por la rama administrativa comercial? Pues como os he comentado anteriormente, me gustaban los números, el tema de la contabilidad y sobre todo tomé esta decisión porque a mi alrededor tenía muchas amistades y familiares que habían optado por este camino y sinceramente pues les iba bastante bien. Además, yo siempre pensaba, joder, es que un administrativo siempre es necesario en cualquier empresa y yo creo que es una profesión muy transversal que quizás me pueda abrir puertas que una vez dentro me hagan evolucionar hacia otros caminos y así fue. Estos estudios lo que me han dado es una experiencia muy técnica en el mundo de la empresa, con asignaturas muy adaptadas, como pueden ser la contabilidad, las finanzas, la economía, y además se complementaban muy bien con qué, con las técnicas de comunicación, que para mí son fundamentales para el trato en el mundo de los negocios. Una vez me saqué los 5 años del grado superior, comencé a trabajar como administrativo, como os he comentado, y me di cuenta de que había muchos trabajos ofimáticos que se podían automatizar y que a mí me quitaban muchísimo tiempo. Y yo pensé, ¿por qué las máquinas no hacen el trabajo, digamos, por nosotros? Y que a mí me dejen estudiar o evolucionar. Y ahí empezó mi inquietud, empecé a buscar y me hice este curso de programación de aplicaciones que duró 1 año y fue bastante intenso. Esto también me hizo dar un salto profesional muy grande. ¿Por qué? Porque ya me permitió llegar donde otros administrativos no llegaban. Como anécdota, durante una temporada me tocó cruzar datos con un departamento de 11 personas y yo estaba solo. Pero ¿qué pasó? Que con mis conocimientos informáticos construí una serie de aplicaciones y de programas y de procesos que me hacían todos los cálculos diarios mucho más rápidos y al día siguiente los tenía disponibles para lo que os he comentado, cruzarlo con este departamento de 11 personas. Y después, sinceramente, no he parado de seguir preparándome. Por ejemplo, realicé un curso en Holanda de gestión de equipos, también me he sacado diferentes certificaciones relacionadas con la programación y arquitectura en la nube, también todo el tema de análisis de datos y además de los aspectos técnicos, también he seguido desarrollándome en el ámbito de la gestión de proyectos, certificándome en diferentes metodologías. El estudio para mí, por ejemplo, me mantiene vivo y despierto. O sea, siempre tengo que estar aprendiendo y sobre todo en el mundo técnico, en el mundo de la informática, siempre tienes que estar como se suele decir, en punta de lanza para saber qué es lo que se cuece normalmente en el mercado. Pero eso a mí realmente me gusta. Eso es lo que hace que sea diferente cada día. Luego, comentaros que dentro de mi actividad profesional hay varios aspectos que te ayudan a enriquecerte individualmente, como hemos hablado, sobre todo el tema, digamos, de técnico y del aprendizaje,
Pero además de los estudios y la preparación, hay que tener en cuenta una cosa que yo la veo fundamental, que son las personas. Cada personalidad es totalmente diferente. Siempre nos han aconsejado mis padres, yo me acuerdo, me decía, trata a las personas como te gustaría que te trataran a ti, pero eso ya no es acertado. ¿Por qué? Porque debes tratar a las personas como a ellas les gustaría ser tratadas. No todos somos iguales y el análisis de tu entorno laboral es importante para el control de situaciones, ya que hoy en día casi el 100% de todos los proyectos en los que trabajamos y las actividades está basado en el trabajo en equipo. Entonces, el conocer a las personas que están involucradas en la actividad empresarial, el montar, digamos, un ambiente colaborativo y el trabajar en equipo, para mí es fundamental. En cuanto al futuro de mi profesión, pues qué deciros, hoy en día el dato es fundamental en todo tipo de negocios. O sea, hace un año se decía que el dato era el petróleo del siglo XXI, pero ahora se dice que es el agua. Es decir, las empresas necesitan el dato, pero para subsistir, no para evolucionar. Es decir, las empresas que ya no empiecen a mover sus datos para evolucionar, quizás están perdidas. Además, todos estamos en contacto con palabras que ya nos empiezan a sonar, como son Big Data, Data Lakes, Blockchain, etcétera. Y los datos siempre están flotando a nuestro alrededor. Por poneros un ejemplo, muchas series de las que consumimos en plataformas, en streaming, son creadas bajo estudios de toda esta información. O sea, meter en una coctelera qué películas son las más votadas, qué género, qué actores son los más adecuados, qué rango de edades consumen este tipo de series, y así lo que se crean son grandes producciones que ahora mismo pues estamos todos viendo. Si buscáis información acerca de la aplicación de análisis de datos en este tipo de plataformas, vais a ver cosas curiosas, que luego cada vez que veáis una serie vais a decir, esto yo creo que es que porque la han analizado y se han dado cuenta, etcétera. Y bueno, y para ir terminando, mi consejo para todos vosotros, ¿cuál es? Es que las empresas finalmente contratan a personas, y esto es muy importante. Las personas son un conjunto de aptitudes y de actitudes. Mis compañeros, por ejemplo, siempre destacan de mí que cada vez que me ponen un proyecto en el que me involucran, el proyecto mejora. ¿Y por qué es? Principalmente por mi actitud, es importantísima. Tenéis que buscar algo que os motive, algo que no te dé pereza abordar y sobre todo ponerle mucha actitud. Hoy en día tenemos infinidad de canales de aprendizaje, de colaboración, Internet está lleno y con intensidad, inquietud y pasión podéis realmente ser un gran profesional. Siempre digo que la suerte favorece al espíritu atento. Manteneos activos y sobre todo con ganas de aprender en este mundo tan cambiante. Ánimo y mucha suerte. Chao.